Que Dios les bendiga a todos, hermanos. La gracia de Cristo con cada uno de ustedes. Verdaderamente nos sentimos contentos de estar una vez más con todos ustedes. Amén. Qué bendición. Qué bendición, hermano. La gracia de Cristo es maravillosa. Amén. Estamos contentos porque el Señor está con nosotros. Dios es bueno. Amén. Para siempre su misericordia y su verdad. Así que abre tu Biblia en Malaquías. Malaquías 3:6. Hoy vamos a estar hablando dentro de la misma secuencia que hemos venido desarrollando, dentro de el mismo tema que hemos venido desarrollando, que es conociendo al Dios de la Biblia. Amén. Vamos a estar estudiando acerca del Dios que no cambia, el Dios que verdaderamente no se muda, por esa palabra no se cambia, no es un Dios cambiante. Dios es infalible. El único ser infalible en todo el universo es nuestro Dios, el único, en su esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? En la Trinidad, porque Dios es una Trinidad, ¿verdad? Otro día vamos a estar hablando acerca de la Trinidad, como el funcionamiento y su ser, ¿verdad? Entonces, pero es el único ser infalible. Ni siquiera los ángeles, que están en un estado perfecto en cuanto a la creación, ni siquiera los ángeles son infalibles. Porque vemos lo que pasó, por ejemplo, con Luzbel. Luzbel era el sello de la perfección, no solamente era perfecto, sino que era un referente de perfección. El sello de la perfección, le decían, para Luzbel. Entonces, por ejemplo, si se quería un ejemplo de lo que era apreciar un ser perfecto, pues él era el sello de la perfección. Sin embargo, un día pensó en ser igual a Dios. O sea, que llegó a un momento de rebeldía, de soberbia, de destaque, ¿verdad? Entonces él quiso ser igual a Dios, y entonces eso en un estado perfecto es pecado. Solamente pensarlo, solamente pensarlo, y el problema es de que cuando él lo pensó, no solamente lo pensó, sino que lo ejecutó, porque se fue e hizo una rebeldía contra Dios y logró convencer y contratar a la tercera parte de los ángeles, según Apocalipsis 12. Y ahí nosotros vemos que a pesar de que él estaba en un estado perfecto, nosotros vemos que fue falible. O sea, falible quiere decir que puede fallar. Infalible pues quiere decir que no falla, no hay la más mínima expresión de falla en Dios. Amén. Entonces, imagínense, si los ángeles son falibles, los ángeles pueden fallar, entonces fuera de Dios no hay ninguna creación que no pueda fallar. Todos están propensos. Y ahora el hombre, imagínense el hombre que fue creado un poco menor que los ángeles, menor que los ángeles en apariencia y en muchas cosas somos muy similares a los ángeles, pero en algunas otras cosas como nuestra espiritualidad, nuestra esencia espiritual, nosotros estamos limitados a una materia. Nuestro desarrollo, los poderes propios de un ser espiritual no los tenemos. Entonces todo eso nos hace un poco menor que los ángeles, pero la imagen y la estructura pues es muy similar. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. En el mundo espiritual ese es un componente, un trino en un ser. Entonces nosotros de la misma manera, pero nosotros, imagínate, somos una naturaleza caída. Entonces decir que una persona es infalible, un hombre es infalible, esa es una blasfemia contra Dios. O sea, no se puede decir eso. Ese es un irrespeto tremendo contra Dios. Amén. O sea, Dios no tiene un ser infalible aquí abajo en la tierra. No. Eso no es así. Amén. Ni nadie puede ser representante de Cristo en la tierra. No, nadie puede, sino que el Señor nos necesita representante en esta tierra. Él se representa a sí mismo.
Amén. Él está en nosotros aquí, Él está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que ejecuta la obra evangelizadora a través de hombres. El mismo principio, por ejemplo, Dios usó hombres para escribir la Biblia. El mismo principio, Dios está usando hombres para llevar esta palabra a todo lugar, a todo rincón. Entonces Dios es el que toma control de sus obras, de sus cosas, amén. Entonces Él incluye a hombres, o sea, no es que nosotros los hombres lo llevamos y nosotros incluimos a Dios, no, es al revés, porque Dios está por encima de nosotros, amén. Entonces el punto aquí es que Dios no cambia, o sea, eso estemos claros, o sea, no es que, me equivoqué, o no, en esta generación o esta sociedad es más civilizada, entonces vamos a hacer las cosas diferentes, o vamos a aceptar determinadas cosas porque el hombre moderno tiene una mente abierta. Entonces, vamos a cambiar las cosas, porque estas cosas tenían poder antes y tenían fuerza antes, pero hoy ya no, o sea, no, ese no es el estilo de Dios, o sea, Dios no cambia, Dios siempre se mantiene en su mismo lugar, en su misma posición, en su mismo acuerdo con el hombre, en sus mismos pactos, en su mismo tiempo, en su mismo integridad y su misma infalibilidad, y se mantiene ahí siempre, siempre, siempre. O sea, y Dios está sentado en su trono, amén. El Dios Espíritu en un trono, pero no es que está sentado así sin hacer nada, no, Dios tiene bastante trabajo todos los días. Ahora, ¿qué significa que Dios está sentado en el trono? Del trono viene el gobierno universal, del trono viene el gobierno universal, o sea, trono es la fuente de sabiduría, trono es la fuente de todo, eso significa, o sea, que de él sale absolutamente todo, amén. Nosotros tenemos ejemplos en la naturaleza, esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, miramos el reino de las abejas, ellos tienen una reina y de ahí sale todo. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros nos demos ideas cómo funciona el mundo espiritual, cómo funciona Dios y todo eso. Entonces, Dios, cuando está en su trono, significa que ese es el centro del universo, o sea, de ahí depende toda la fuerza, todo el poder, toda la sabiduría, todo, absolutamente todo. O sea, que el trono de Dios es el lugar más ocupado de todo el universo. Entonces, no tengamos una idea del trono de Dios así como el trono de los hombres, ¿no? Que no. Sin embargo, hay una similitud. Por ejemplo, la casa de gobierno en una nación se supone que es el centro donde se administra la nación, por ejemplo, y de ahí debe de venir el gobierno, de ahí debe de venir la sabiduría, de ahí deben de venir todos los planes de gobierno que benefician a todos los ciudadanos de esa nación. Para eso es esa casa, para eso es la silla presidencial. De ahí debe de venir la sabiduría de cómo gobernar la nación. Entonces, algo similar, ¿verdad? Entonces, no es que Dios está desocupado, no, es todo lo contrario. El trono de Dios es el centro del universo y que mantiene todas las cosas. De ahí sale todo el poder para gobernar el universo. Amén. Ahora, Dios en su ser, en su forma, en su palabra, no cambia. No cambia. O sea, no, Dios no se vuelve moderno, o Dios no se desactualiza. O sea, Dios conoce el futuro, Dios conoce el pasado, conoce el presente. Dios no tiene principio de días. Dios solamente existe. El tiempo está establecido para nosotros solamente en la tierra, ni siquiera en las estrellas, ni siquiera en el universo, no. El tiempo solamente está establecido para los hombres, porque dice que Dios se propuso juntar todas las cosas, arreglar todas las cosas durante los tiempos, y estableció fechas a los hombres, tiempos a los hombres, ¿verdad? Entonces, y cada vez, en la medida que el hombre se está tornando más pecador, ¿verdad?
y siendo tropiezo para su entorno, entonces el hombre cada vez sus años van siendo más acortados, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que en el inicio los hombres después de la caída vivían 800, 900 años, 960, 980 años, y no era que los años eran más pequeños que estos de hoy, no, eran el mismo ciclo, pero el hombre acababa como de salir de la bendición de Dios, o sea, había eso y era sumamente familiar, o sea, la idea de Dios en el hombre, a pesar de que el hombre estaba caído, a pesar de que el hombre estaba en pecado, y vivía cada quien con su mismo rumbo, pero tenía una relación con Adán. Adán todavía estaba vivo, y Adán vio muchas generaciones nacer, descendientes de él. Entonces había aquel acceso y había aquella naturalidad en el sentido de Dios. Entonces el hombre tenía esa idea bien marcada, a pesar de que estaba caído. Había menos incredulidad, o sea, no había esa idea del hombre incrédulo, el hombre que no sabe que Dios existe y que no le interesa. No había eso, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Dios mantuvo, por ejemplo, un pacto con Adán. Dios hizo un pacto con Adán y lo mantuvo hasta después, ¿verdad? Entonces después vino el diluvio, nosotros vemos que Dios sigue tratando con el hombre. Entonces viene el diluvio, Noé pasó un año para salir del arca, sale del arca, y después hace Dios un pacto con Noé, lo mismo, que se fructificaran, que Dios iba a estar con él. Entonces después hace otro pacto con Abraham, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse. Entonces hace un pacto con Abraham, lo saca de la tierra de Ur, y Abraham sale buscando la tierra prometida. Entonces ahí nace lo que es el padre de la fe. Ahí viene a Dios trabajando con el hombre desde la fe. Entonces anteriormente había menos incredulidad en el hombre, a pesar de que el hombre estaba caído y estaba alejado de Dios, pero había más conocimiento de Dios en ese sentido. Entonces por eso es que aquí con Abraham, ya años después, es necesario comenzar a despertar fe en los seres humanos. Entonces comienza Dios a trabajar con Abraham, y hace un pacto con Abraham, le promete que va a nacer una simiente de él, le promete que él le va a dar una nación, le promete que la nación va a estar siempre aquí en la tierra, que van a ser multiplicados como la arena del mar, y le promete de que iban a nacer reyes y que iba a venir un reinado que no iba a tener fin. Entonces Dios hace esos pactos. Entonces la condición era de que creyera, que anduviera delante de él en integridad y que creyera. Entonces Dios comienza a traer un hombre que uno de sus función ministerial más importante era sentar lo que es la fe, que ahora está siendo introducida, ¿verdad? El hombre se va multiplicando más, se va alejando más de los orígenes, y entonces se va expandiendo por la tierra más y más y más y más. Entonces la idea de Dios va siendo cada vez menos tangible, menos accesible. Entonces aquí comienza la fe, ¿verdad? Y vienen otras estrategias diabólicas en la humanidad, como la idolatría, la hechicería, la brujería, las corrupciones, la moral viene decayendo tremendamente. Entonces se necesita despertar la fe en los seres humanos. Entonces Adán comienza a levantarse, Dios comienza a levantarlo como ese referente de fe. Y así Dios deja al pueblo de Israel con ese fin y ese propósito en la tierra, para que sea un reloj, para que sea una lumbrera en las naciones. Entonces ahí nosotros vemos el interés de Dios siempre, el interés de Dios, de que el hombre adquiera la idea, el conocimiento, que llegue a sus oídos la noticia de que Dios es real,
Entonces, pero Dios siempre tiene su manera y sus métodos, o sea, su forma de tratar con el hombre, ¿verdad? Entonces, de ahí Dios guarda esos pactos. Cuando el pueblo de Israel se separaba de Dios, no era que Dios se había separado de ellos, sino que ellos se alejaban de Dios. Y entonces Dios trataba con ellos, a veces en disciplina, a veces despertaba a los enemigos de sus alrededores, venían, los atacaban, y entonces estos venían. Entonces esa gente eran como un arriero y venían otra vez a Dios. Y entonces ellos se comenzaban a arrepentir, se comenzaban a clamar a Dios. Entonces entendían de que Dios es un Dios misericordioso, un Dios que tuvo misericordia con Adán, tuvo misericordia con Noé, tuvo misericordia con Abraham y ahora con ellos. Entonces miran esa manifestación de Dios en todas las generaciones. O sea, no era un Dios que solamente trabajó con Adán y después trabajó nada más con el otro y con el otro, con el otro. No, en los tiempos Dios va obrando y Dios va trabajando con el que le obedece. O sea, Dios no cambia. El hecho de que unas manifestaciones de Dios fueron poderosas en los tiempos antiguos no quiere decir de que ya Dios dejó o cambió. No, eso depende de nosotros como generación, buscar a Dios así como lo buscaban esos hombres. Esos hombres eran capaces de hacer todo para ver la gloria de Dios. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo en nuestro tiempo, va a ser igual. O sea, esa manifestación de Dios va a ser igual, pero a Dios hay que buscarlo. O sea, no vamos a pensar que con solamente estar orando un ratito ya Dios no se manifieste. No, hay que ver lo que hacían estos hombres, ¿verdad? Hay que ver lo que hacían estos hombres, el estilo de vida de ellos, el nivel de consagración de ellos, el nivel de búsqueda que estos hombres tenían, era tremendo. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos hacer, pero Dios es el mismo, o sea, Dios no cambia. La fuente de poder es la misma, la fuente de amor es la misma, la misericordia de Dios es la misma, el acceso de Dios es el mismo. Entonces, Dios no cambia en los tiempos. Nosotros los seres humanos somos los que cambiamos y entonces cada vez Dios se va haciendo menos presente, pero no es por culpa de Dios, sino es por culpa de nosotros. Amén. Si el Evangelio no cambia a un ser humano o a una familia, no es porque el Evangelio perdió poder o porque Dios cambió en este tiempo, no, es porque la fe de los seres humanos cada vez, producto del entorno, producto de la influencia social y muchos cambios que el ser humano tiene, afecta la fe. Y a veces la religión afecta la fe. A veces los líderes religiosos, en vez de estimular la fe en las personas, lo que hacen es quitarles la fe. Por ejemplo, hoy tenemos enseñanzas como, por ejemplo, de que ya no hay milagros, que eso era para los apóstoles. Hoy tenemos enseñanzas que si te suicidas y una vez hiciste una oracioncita y ya le dijiste al Señor, Señor, yo te acepto, y aunque te suicides no te pierdes. O sea, ese tipo de enseñanza lo que hacen es quitarle la fe a las personas. No, esas son enseñanzas malas, son enseñanzas que vienen con la herejía. O sea, no, eso es incorrecto al 100%, ¿verdad? Entonces, no, la palabra del Señor dice que el que matare será reo de eterna condenación. O sea, una persona que se mata a sí mismo se perdió para siempre. Entonces, si tiene la idea de que puede hacer cualquier cosa y que no le pasa nada, o sea, las personas a veces le dicen, puede vivir borracho, puede ser un adúltero, puede ser un fornicario, y todo está bien. O sea, eso no es correcto desde el punto de vista de Dios, cuando Dios tiene una lista que dice que los borrachos, los homosexuales, los ladrones, los mentirosos, no heredarán el reino de Dios. Entonces, la fe es atacada constantemente. Por eso es que hay menos fe en nosotros y por eso es que no vemos la manifestación de Dios como la vieron los antiguos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos nosotros vemos que el Espíritu Santo estaba tan presente en los primeros años de la Iglesia Católica, de la Iglesia Cristiana. Entonces nosotros vemos que el Espíritu Santo estaba pero tan presente, que era, hermano, la presencia era
hablaba, el Espíritu Santo decía, bueno, apártenme a este, para la obra del ministerio, hagan esto, y así, o sea, era unos milagros tremendos y poderosos. ¿Por qué? Porque eso no es que Dios falla, no es que Dios cambia, no, lo que cambiamos somos nosotros, y la fe nuestra, o sea, nuestra fe tiene que ser una fe que va en crecimiento constante, para nosotros ir viendo las maravillas de Dios en nuestro tiempo, o sea, amén. Entonces, después de Abraham, pues, nosotros vemos que ya Dios va acercándose más al hombre en una manera tremenda. Nosotros vemos después que viene y hace un pacto con Moisés, después de Abraham, en el monte Sinaí. Moisés representando el pueblo, entonces un pacto mosaico en el que Dios le da la ley y Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, o sea, ratifica las promesas que le había dado a los antepasados, a Abraham, ¿verdad?, a Isaac, a Jacob y a todos esos hombres que venían, ¿verdad? Nosotros vemos cómo Dios guardó al pueblo de Israel en los tiempos cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, aquella hambruna que sacudió la tierra. Entonces, si no fuera así, si Dios no hubiera obrado con anticipación, llevando a José a Egipto y salvando básicamente a miles de personas y esencialmente al pueblo de Israel, el pueblo de Israel hubiera desaparecido. Entonces ahí nosotros vemos cómo Dios, que no cambia, está guardando los pactos y las promesas, y trae al pueblo de Israel, a Egipto, unas 70 personas aproximadamente a Egipto, y ahí comienzan a multiplicarse. Después desapareció José, ya se levantó otro faraón que ya no conocía a José. Entonces comenzó a apretar al pueblo de Israel porque le tuvieron miedo, porque iban creciendo tanto. Entonces dijeron, bueno, esta gente crece, se arman, se rebelan contra nosotros y nos dominan. Entonces vamos a subyugarlos y vamos a hacerlos esclavos. Y así es que comienzan ellos a esclavizar al pueblo de Israel y por 430 años, ¿verdad? Entonces de ahí sale el pueblo de Israel y ratifica Dios el pacto con Moisés, hace un pacto con Moisés, que es el pacto del Sinaí, la ley. Entonces Dios le da la ley al pueblo y comienza Dios a formar una nación. La nación de Israel ahí nace, ¿verdad? Pasan 40 años en el desierto y Dios les proveyó, Dios les dio abrigo, les dio alimento, les dio agua, les dio calzado, les dio ropa. Nosotros más o menos sabemos, ¿verdad? El desierto tiene dos características, que uno, en la noche es súper frío y en el día es súper caliente. Entonces Dios les puso una columna de nube, les puso una nube que iba en el día guardándole del sol ardiente del desierto, y en la noche les puso una columna de fuego que les traía un aire caliente y calentaba a todo el pueblo. Entonces vemos cómo Dios allí, que no cambia, está manteniendo los pactos, está manteniendo al pueblo de Israel. O sea, el hecho de levantar a un hombre como Moisés fue una gran bendición, un hombre sumamente paciente. Entonces miramos que el pueblo de Israel fue formado en el desierto, todos los rebeldes que quedaron tirados en el desierto, todos, excepto los que obedecieron, así como Josué, así como Caleb, María, ¿verdad? Toda esa gente. Moisés, sin embargo, Moisés no entró, ¿verdad? Ahora, entraron el pueblo de Israel a la tierra prometida, y ese pueblo que entró era un pueblo muy especial. Era un pueblo obediente, era un pueblo tremendo, un pueblo formado, un pueblo que tenía carácter. Después se levantó otra generación que no conocieron las obras de Dios y comenzaron a cambiar, a pesar de que esta gente les enseñaba y les decía, pero entonces esta gente después comenzaron a alejarse de Dios y ahí venían los problemas. Pero el punto aquí es que el que cambia es el hombre con relación a Dios, pero no es Dios el que cambia. O sea, Dios es el mismo. Dios mantiene su palabra,
¿verdad? Entonces nosotros a veces pensamos que Dios va a o que cambió Dios, no. Y no nos damos cuenta que nosotros, generación tras generación, vamos cambiando con respecto a la fe, ¿verdad? Entonces, de repente hay personas que se levantan y comienzan a buscar a Dios. En su misericordia Dios permite eso, ¿verdad? Entonces, y nosotros vemos que Dios ratificó el pacto con David, una nueva etapa del pueblo, una etapa en la que se levantó el pueblo de una manera muy especial. Anteriormente era un pueblo en el estándar, ¿verdad?, de todos los pueblos vecinos, era más o menos igual en lo que era militarización, en lo que era economía, en lo que era educación, en lo que era una manera de una fe normal, una fe, ¿verdad? O sea, no había como ninguna diferencia. O aquellos adoran a tal Dios, el pueblo de Israel adora a Jehová, pero no había como aquella marca, hasta que, y es más, el pueblo entró en una decadencia tremenda, porque entró un gobernante que se llamaba Saúl. Entonces ese hombre comenzó a trabajar para su propio beneficio, usaba el pueblo para su propio beneficio, gobernaba el pueblo y los hacía tributarios, se les robaba el tributo del pueblo. A las mujeres comenzó a hacer empresas que trabajaban todo lo que ganaban esas empresas del gobierno, era para él. Entonces, una corrupción terrible en los tiempos de Saúl, una corrupción terrible, hechicería, brujería, o sea, era terrible, hasta que Dios lo cortó. Entonces de ahí levantó a David. Ya con el pueblo David comenzó a gobernar de una manera muy especial, y levantó la economía, levantó el ejército, levantó el pueblo de Israel, comenzó a formarse. Entonces ya ahora estaban cumpliendo el propósito de Dios. Ahora ya era una luz para las naciones. Ya miraban cómo venía la prosperidad, cómo venía el poderío y todo eso. Entonces Dios ratifica el pacto con David, y le hace un pacto, es conocido como el pacto davídico, para que Dios le promete que en su trono se va a sentar uno de su descendencia para siempre. Entonces comienza Dios a hablar a través de David. David es vestido con un espíritu de profeta mesiánico, y comienza a hablar de la venida de Cristo. Ya nosotros comenzamos a ver aspectos diferentes, y David escribe inclusive hasta los padecimientos del Mesías. Por ejemplo, nosotros vemos en el Salmo 22, vemos cómo el pueblo de Israel, cómo David enseña que Jesús iba a morir inclusive del corazón, que su corazón se le iba a derretir como cera, y que sus órganos internos se iban a languidecer, esa es la palabra que usa, y que se iban como a derretir, y eso es exactamente lo que pasó. Está demostrado que en la crucifixión todo se concentra en las partes más bajas del cuerpo, en la parte de adentro, ¿verdad? Y los órganos, ¿por qué? Porque van muriendo lentamente. Entonces Jesús murió del corazón, un paro ahí, eso le afecta y le llega al cerebro. Entonces así muere Jesús. Es cuando Él dice: en tus manos entrego mi espíritu al Señor. Entonces ya eso lo había, en el espíritu de Cristo, ya David lo había profetizado, cómo iba a morir el Mesías, que iba a ser colgado en la cruz, todo eso, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos cómo Dios siempre tratando con la humanidad, y Él no cambia. Dice la palabra que Él es fiel, aunque nosotros seamos fieles, pero Él permanece fiel. En otras palabras, Él es fiel, y aunque nosotros no guardemos la palabra y los compromisos que hacemos con Dios de acuerdo al pacto, o sea, Él es fiel. En otras palabras, Él no falla. El que falla es el hombre. Por eso es que a veces no se dan las cosas, pero no es porque Dios no está presto, sino es que nosotros no cumplimos nuestro papel. Esto es como el matrimonio, por ejemplo. Un matrimonio es de dos personas, y si las dos personas nos ponemos de acuerdo, no necesariamente tiene que haber un enamoramiento así de que estamos súper enamorados y bueno, y entonces porque eso desaparece, o sea, eso se diluye, el enamoramiento. Eso es solo un tiempo, pero después comienza a surgir
el verdadero amor producto de mantener la palabra el uno con el otro. Y si uno falla, aunque el otro haga su parte, pero falló el otro, entonces ese es el punto de Dios. Dios no falla, puede fallar otro, en la otra parte del pacto, ¿verdad? Entonces Dios hizo un pacto con David, y así, ¿verdad? Entonces después de eso, que Dios hizo el pacto con David, el pueblo se desvió ahí nomás, en la segunda generación después de David, en la primera generación después de David, con su hijo Roboam, ¿verdad? Entonces, su hijo Roboam, ¿por qué? Porque él buscó el consejo de los jóvenes, no el consejo de los viejos que habían estado con David. Entonces Roboam se buscó malos consejeros jóvenes que no tenían experiencia de gobierno, que no tenían, entonces ellos eran los que le aconsejaban. Entonces lo que pasó fue que el pueblo se dividió, se hizo dos pedazos, el reino del sur y el reino del norte. Entonces ahí se fueron 10 tribus para Samaria y 2 tribus para Judá, se mantuvieron ahí, en amor a David, dijo. Entonces ahí se mantuvieron, ahí es que nacen los dos reinos. Después cada quien iba por su propio rumbo. Entonces después vinieron las consecuencias. Unos fueron llevados cautivos a Babilonia y los otros fueron cautivos a Siria. Entonces nosotros vemos ahí cómo los dos remanentes fueron llevados cautivos, cada quien a sus respectivos lugares, ¿verdad? Ahora, Dios siempre fue fiel, a pesar de que ellos estaban en disciplina, fueron llevados cautivos. Dios usó esa manera inclusive para dar testimonio a las naciones que llegaron. Y entonces ahí el pueblo fue disperso alrededor del mundo. Y de ese modo Dios los usó inclusive para llevar, en la medida que las naciones se iban dispersando, los pueblos de la tierra se iban dispersando, inclusive Dios usó esa manera y fueron llevados cautivos a diferentes lugares, llevando sinagogas en diferentes partes del mundo. Y así es como el pueblo de Israel es disperso, ¿verdad? Entonces, y cautivo, y etcétera, etcétera. Entonces, pero nosotros vemos a Dios siempre ahí, tratando con el ser humano a través del pueblo de Israel, tratando con el ser humano mediante el pueblo de Israel. Ahora, Dios no cambia, o sea, nosotros vemos y estamos describiendo cómo Dios en los tiempos viene levantando gente y estamos viendo que son los seres humanos los que cambian, pero no Dios. Entonces, Dios siempre está accesible hasta que ahora hace un pacto más amplio. Hasta este momento es el pueblo de Israel el que lleva la misión de dar testimonio de Dios. Por eso Dios les dijo, vosotros seréis mis testigos. Ellos son los únicos testigos de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque llevaban la idea de Dios a todas las naciones. De una u otra manera lo cumplieron. Y, ya sea por obediencia o por desobediencia, pero de que el plan de Dios se cumplió, mediante ellos se cumplió. Entonces nosotros vemos que a pesar de que el hombre cambia y que el hombre desobedece a Dios, sin embargo, Dios cumple sus propósitos. Cumple sus propósitos porque Él guarda los pactos, porque Él es fiel. Amén. Entonces, ahora el hecho de que unas personas desobedezcan, se pierden a sí mismos, pero Dios siempre sigue llevando su palabra por todos los rincones de la tierra. Entonces ahora es el momento en que viene el Mesías, la promesa. Entonces ahí comienza el ministerio del Mesías, se da a conocer, trabaja por 3 años y medio aproximadamente, muere y ahora Dios hace un pacto con toda la humanidad por medio del Mesías, por medio de Jesucristo, por medio del ungido de Dios, por medio del Cristo, que siempre ha estado con el Padre. Entonces muere, toma forma de hombre, forma de ser humano, igual que Adán, nace de una virgen, ¿verdad? Y es introducido en la tierra, con un fin y un propósito, atraer a todos los seres humanos a Él. A todos los seres humanos a Él, y de Él que se reconcilien con Dios. Ese es el objetivo. Entonces nosotros vemos ese Dios constante que no cambia. O sea,
No dice, ok, el hombre no obedece, el hombre es terco, el hombre, vamos a derraerlo de la tierra. No, 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 no. No es así, o sea, no hizo así, no actuó así. Del punto de vista de la justicia, podía hacerlo perfectamente, tenía los elementos de justicia, podía tener la autoridad de hacerlo, de raer de la tierra a todos los seres humanos y comenzar de nuevo con otro Adán, pero no, él solamente creó un Adán y de ese Adán venimos todos. Ahora levanta al segundo Adán, que es Jesucristo. La ventaja es de que este Cristo no pecó, y que este Jesús no pecó. Y la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero si uno, por ejemplo, es pecador y muere por su pecado, no le sirve de nada, porque todo lo que estamos haciendo es pagando por nuestro pecado. Entonces, aquí la única manera es de que un justo muera por los injustos, un justo muera por los pecados de la humanidad. Entonces, una sola ofrenda hizo el trabajo. Una sola ofrenda pagó el precio del pecado. Y entonces ahora los que crean son los que alcanzan la salvación. Entonces ahora hace un pacto con toda la humanidad, no solamente con el pueblo de Israel, para traer así luz a las naciones. Ahora hace un pacto con toda la humanidad. ¿Qué es un pacto? Un pacto se compone de dos partes. O sea, no puede haber un pacto solamente unilateral. Tiene que haber un pacto, tiene que ser bilateral, o sea, tienen que haber dos partes. Entonces, entre las dos partes hay obligaciones en el pacto, ¿verdad? Hay obligaciones que Dios pone y hay obligaciones del hombre. Y hay acuerdos. O sea, Dios la necesidad del pacto era porque el hombre está separado de Dios, o sea, el hombre está en enemistad con Dios, no hay relación. ¿Por qué? Porque el hombre se fue en otra dirección. Entonces ahora el hombre está tan lejos que el hombre se le complica venir, pero está tan separado que se le complica. Ahora, entonces Dios lo que hace es elaborar el pacto que se llama la expiación, la ofrenda de la expiación y la ofrenda de la preposición. En otras palabras, la preposición, la palabra lo dice preposición, o sea, cuando se ocupa el lugar o la posición de algo o alguien. Y la expiación es el lavamiento del pecado. Entonces eso lo hizo Jesús cuando muere en la cruz. Él fue la propiciación, o sea, que Él se puso en nuestro lugar. En otras palabras, nosotros debíamos de estar en la cruz colgados y morir producto del pecado. Pero no, Él tomó el lugar. Dice que Él se hizo maldición por culpa nuestra. Entonces, eso quiere decir que Él tomó el lugar de nuestra maldición. El cerro donde fue crucificado se llama el cerro de la calavera, el Gólgota. Simboliza muerte. La paga del pecado es muerte. Y ahí Él abre la puerta, Él hizo su parte. Dios hizo su parte mediante el Hijo, muriendo en la cruz, siendo la propiciación de nuestros pecados, expiándonos del pecado, o sea, limpiándonos. Ahora, para que esa bendición se cumpla en el hombre debe hacer su parte, venir y comprometerse. Ahora, Jesús dio la vida, entonces, para que el hombre cumpla su parte, también le piden lo mismo, le piden la vida. O sea, le piden que esa vida que vive ahora la viva para Dios. Así como decía el apóstol Pablo, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pero él seguía viviendo. Entonces, ahora su voluntad estaba negada, ahora la que vivía era la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo en él. Esa es la parte del pacto. Por eso Jesucristo decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es exactamente lo que hemos estado hablando. Negarse a sí mismo es entregarle la voluntad a Dios.
El hombre lo hace, entrega su voluntad a la religión, entrega la voluntad a las falsas religiones, ¿verdad? Entrega la voluntad a diferentes causas que hay en el mundo y que viene y se lo proponen. Entonces el hombre se consagra a tal profundidad que inclusive está dispuesto a dar su vida, y algunos dan su vida por esas causas y por esos propósitos, muchos y en la mayoría terrenales, ¿verdad? Y producen algunos cambios, pero no son, o sea, en este caso es totalmente diferente. O sea, aquí nosotros, nuestra vida está 100% garantizado de que no va a ser derramada en vano, de que tiene una causa que sobrepasa cualquier causa sobre la faz de la tierra, que es la causa de Cristo. Y una vez que nosotros hacemos eso, estamos haciendo nuestra parte. Entonces, Dios que no cambia se va a manifestar en nosotros. Dios que es el mismo. Entonces, los tiempos para Dios no le van ni le vienen, porque Dios vive por encima de los tiempos. Los tiempos solamente son para la tierra, ¿verdad? Dijimos al inicio que Dios le dio al principio más de 100, 200, 300, 400 años a los hombres. En la medida que el hombre ha venido creciendo su pecado y alejándose cada vez más de Dios, el hombre ha venido viviendo menos. Después vivían 120. Y ahora es raro, hay sus casos. No sé si es cierto, la vez pasada estaba leyendo de que una persona decía él que tenía 120 años, 121 años. No sé si será cierto, ¿verdad? Pero nosotros vemos que las edades de los hombres se han venido acortando. Ahora ya es la misma palabra, dice en el libro de los Salmos, de 70 a 80 los más robustos. Sin embargo, hay personas que sobrepasan eso, llegan a 90. Por ejemplo, mi suegra ya tiene 96 años. Yo le digo la señora de hierro, le digo yo. Pues tiene 96 años. Y está bien lúcida, está fuerte, está tremenda. Pero eso son casos por allá. O sea, así no es la regla general. Por ejemplo, la mayoría viven 80, no, 70. Por ejemplo, en los Estados Unidos el average de vida, el averaje de vida es más o menos entre los 60 y algo. Y ahora vemos jóvenes que tienen padecimientos que hace 2 décadas atrás yo las oía solamente en las personas que tienen la edad tercera, o sea, la tercera edad, como le dicen. Artritis, diabetes y enfermedades parecidas a esa, ¿verdad? Entonces, pero hoy vemos que jovencitos tienen, ¿verdad? Yo estoy claro que la comida, el alimento tiene mucho que ver. Por ejemplo, ahorita la comida que se come en los países desarrollados es toda a base de químicos. Entonces, ¿cómo va a ser la vida de las próximas generaciones? Ya en muchos hogares, en el primer mundo, ya la costumbre de cocinar cada vez se va alejando más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el mundo de la rapidez, el mundo de la prontitud, de hacer todas las cosas rápidas, pues hace que la gente viva en un afán terrible. Entonces eso hace que obviamente los hombres trabajen duro y lo que les queda es un ratito para comer, pero no se dan cuenta que por otro lado están comiendo comida básicamente que es a base de químicos, comidas procesadas. Entonces, ¿qué pasa? Que a los tiempos pues eso surte un efecto terrible, ¿verdad? Entonces, ahora los vicios y todo eso influye bastante. Entonces, el pecado, la vida en desorden y todo eso, me podrá decir, pero hay personas que se portan bien y se mueren. ¿Quién te dice a ti que o sea, es una garantía? O sea, eso, aquí la palabra dice que todos hemos pecado, todos pecamos, todos. Entonces no podemos decir ese es bueno y ese es malo, todos hemos pecado, todos, y todos necesitamos por eso ese pacto que Dios quiere hacer con el ser humano, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es que la edad de los hombres cada vez se va cortando más, producto del pecado, producto del desorden, de la vida de desorden, todo eso.
Ahora, esa es una ventaja o una desventaja, dependiendo cómo lo veas. Por ejemplo, si es una persona que murió en Cristo, pues es una ventaja. Ya dejó de sufrir, ya realmente dejó de sufrir. Porque algunas personas creen de que todas las personas que se mueren se van al cielo, pero no es así. La única manera de entrar por las puertas eternas del cielo es venir por medio de Jesucristo, porque esa es la manera que Dios estableció, como te lo hemos venido describiendo. O sea, Dios no cambia, o sea, Dios es el mismo y ha tratado y lo ha demostrado. Dice que Dios no es hombre para mentir. Cuando se le apareció a Moisés, le dice, si me dicen, ¿qué le vamos? Éxodo 3, Éxodo 3, vamos a ir de Éxodo 3, voy a ir ahí. Vamos a leerlo en Éxodo 3, para que nos demos cuenta cómo se identificó, ¿verdad? Entonces, otro día vamos a estar hablando de los nombres de Dios, qué significa cada uno. Entonces, Éxodo 3, 14, mira cómo dice así, Éxodo 3, 14, dice, y respondió, vamos a leerlo del 13 para que nosotros nos demos cuenta del contexto un poco. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí yo vengo, yo llego, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, con el caso de Moisés se refiere como el yo soy. Yo soy todo. Yo soy el creador, yo soy la fuente de poder, yo soy el Dios de pactos, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo soy el Dios de todo. Yo soy el sanador, yo soy el proveedor, yo soy el juez, yo soy el Dios espíritu, yo soy y así, yo soy, ¿verdad? Entonces, porque realmente querés conocer mi nombre, entonces apunta a dar una lista y te voy a decir mi nombre. Entonces, ¿verdad? Entonces, Dios se manifiesta de diferentes nombres, o sea, en diferentes momentos, pero no es que Dios cambie, no. Lo que pasa es que las circunstancias, por ejemplo, el caso de la sierva de Sara, Agar, cuando ella es expulsada del campamento y tiene que irse, se lleva a su hijo Ismael, y cuando van de camino ya tienen necesidad de agua. Entonces ella clama a Dios en medio de una angustia. Su hijo ya está muriendo de sed en el desierto. Y entonces ella se le aparece el Señor Jesús y entonces le da de beber agua de una fuente que seguramente el Señor ahí que hizo y le dio de beber. Y entonces ella dice, el viviente que me ve, así lo llamó ella, el viviente que me ve, porque ella se da cuenta de que Dios tuvo misericordia de ella en medio de la angustia, en medio de que su hijo ya está muriendo. Ella tenía aires de rebeldía, de orgullo. Entonces Dios trata así con nuestro orgullo, con nuestra rebeldía, en muchos casos. Cuando en su misericordia quiere tratar con nosotros, a otros rebeldes los deja que se revienten la vida, ¿verdad? Pero cuando Dios es misericordioso, pues Dios trata con nuestra rebeldía hasta quebrarla. En el caso de Agar, ese era el caso. Dios está tratando con su rebeldía, con su arrogancia, ¿verdad? Entonces, pero ella dice, Dios tuvo misericordia de mí, entonces este lugar se va a llamar el viviente que me ve. En el caso de Moisés, el yo soy, y Jehová Jireh, y Jehová Rafa, ¿verdad? La rosa de Sarón, y así, o sea, diferentes nombres, pero eso no quiere decir que Dios cambie, o que Dios cambie en su manera de ser. No, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces, Dios no cambia. Entonces,
Vamos a volver a leer Malaquías, no sé si lo leímos. La Malaquías, vamos a leer Malaquías. Malaquías 3:6 creo que te dije. Vamos a leer Malaquías 3:6. Amén. Vamos a leer y vamos a cerrar con ese pasaje. Entonces Malaquías 3:6. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Malaquías 3:6 dice así: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Amén. Entonces, ahí le está diciendo, o sea, yo no cambio. Por eso es que ustedes no han sido consumidos. Porque si Dios fuera cambiante, ya no existiera el planeta Tierra. Ya no existiera. Pero como Dios no cambia, por eso es que existimos a pesar de que nos hemos rebelado contra Dios. Amén. O sea, en la Tierra es el único planeta en que hay que persuadir al hombre de la existencia de su Creador. Imagínate, a un hijo es como que le digas, mira, fíjate que tú tienes un papá. Fíjate que, y el hijo dice, no, yo no creo. A mí, yo no sé de dónde vengo, o yo creo que soy de esto o de lo otro, pero yo no tengo papá. No, tú tienes un papá y Dios manda, los persuaden y hasta casi le ruegan para que crean en su papá. Y él dice, yo no tengo papá. ¿Verdad? O sea, es algo sin sentido. O él existe porque tiene un papá. Si su papá no existiera, él tampoco existiera porque es la genética. Básicamente nació de él, o sea, no fue hecho de él, no, nació de él. Lo mismo es el hombre existe porque Dios existe. Si Dios no existiera, el hombre no existiera. Así de simple, así de sencillo. Ahora, Dios no cambia, el que cambia es el hombre. Entonces, ahora Dios, inclusive, está más amplio. Ahora viene del Gólgota, vino la salvación hacia todo el mundo. Jesús fue crucificado así, ¿verdad? Como refiriéndose a la expansión de la tierra. Y el otro paral hacia arriba, que la salvación vino de arriba hacia abajo, a la tierra. Entonces, Dios está así, con las manos abiertas. Entonces, no es Dios el que cambia, es el hombre. Y dice que Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo del hombre para mentir. Y que Dios te bendiga en gran manera. Acuérdate que Dios no cambia. Amén. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Te pido, Señor de la gloria, de que traigas bendición y traigas vida nueva a todas aquellas personas que de algún modo nos escuchan, que nos ven. Padre Celestial, trae vida nueva a sus corazones. Ayúdales a cambiar, ayúdales a botar el orgullo. Si aquellas personas que todavía no te conocen, pero están atados, Dios mío,